Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos a su programa Consulta Médica Clínica. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Luis Ernesto Urrutia Centeno, cardiólogo de niños y adultos. Bienvenido, doctor. Gracias, hermanita. La orden. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema principales riesgos de muerte en la población, excluyendo la violencia. Doctor Urrutia, ¿qué papel juegan la obesidad, el sedentarismo y el estrés en la muerte prematura en los ancianos y adultos en general? Muy importante, doctora, porque la obesidad se ha convertido en un incremento tal en todos los países del primer mundo y también los que estamos en vías de desarrollo, al grado que en este momento la obesidad, el sedentarismo y el estrés significan el 25% de las muertes en los Estados Unidos. Y lo interesante es que ninguna de esas tres son una enfermedad. Pero la obesidad, a través de la ingesta desordenada que tiene la población, está produciendo aceleración de la arteriosclerosis, elevando los factores de riesgo cardiovascular y también los factores de incidencia de cáncer. De hecho, para darnos una idea, quien tiene un sobrepeso, solo basta medirnos la cintura. Y si tenemos los hombres más de 100 centímetros, estamos en sobrepeso. Y las mujeres más de 90. Dicho sea de paso, que las mujeres también ya nos quitaron el puesto a los hombres en cuanto a mayor incidencia de sobrepeso. Esto conlleva, junto con el problema del sedentarismo, toda la tecnología nos está llevando por ahí, y a través del sedentarismo se consume menos energía y se favorece lo que es la obesidad. Y por último tenemos el estrés, que es la enfermedad del siglo. En esto significa que el estrés hace que las personas coman sin darse cuenta por ansiedad. Y ese estrés también condiciona a que la presión arterial se eleve, y a través de eso se está llegando a mayor incidencia de arteriosclerosis, de síndrome metabólico y de una diabetes. ¿Cómo debemos evaluar o cómo se evalúa el riesgo de muerte cardiovascular en pacientes que tienen problemas de síndrome metabólico, hipertensión arterial ligera y sobrepeso, y otros factores de riesgo que pueden estar concluyendo ahí en la misma enfermedad? Es muy importante esa pregunta porque, por ejemplo, una hipertensión lábil o grado 1, que significa una cifra de presión sistólica arriba de 165 sobre 95, que en sí en una persona joven pues tiene un riesgo bajo, pero nosotros tenemos que evaluar algo más que simplemente la presión arterial de estas personas, porque, por ejemplo, hay otros factores de riesgo cardiovascular que van incrementando el riesgo, como por ejemplo la edad, el antecedente familiar de una enfermedad coronaria o de diabetes. Y si además nosotros encontramos que esa persona tiene un síndrome metabólico, y si
para colmo de cosas, ese síndrome metabólico es del tipo abdominal. La grasa abdominal es sumamente peligrosa. Los adipocitos son aquellos tan violentos que, por un lado, aceleran arteriosclerosis, por otro lado, intensifican la hipertensión arterial. También tienen el problema de que tienen un factor procoagulante. Y este factor de síndrome metabólico abdominal tiene una incidencia 5 veces más potente para producir diabetes y además para producir infartos del corazón. Entonces, el riesgo es tan importante evaluarlo en el entorno del paciente que ya aquel riesgo que era un riesgo ligero para una hipertensión ligera, ya aquí con estos elementos que hemos mencionado, ya es un riesgo moderadamente severo. Y eso significa que el tratamiento tiene que ser más enérgico para poder salvar a ese paciente. Error que se comete con frecuencia es que solo dicen la presión tiene 160/90 y luego ahí está todo. Pero ese mismo paciente tiene apellidos de genes diabéticos, tiene un montón de cosas que hemos mencionado. Tiene que evaluarse de una forma integral, ¿verdad? Integral, para que el diagnóstico nos permita ver la necesidad de un tratamiento mucho más enérgico que si fuera simplemente una hipertensión ligera que con un cambio de vida, del estilo de vida, haciendo ejercicio, manteniéndose en un peso ideal y con una alimentación saludable, eso será suficiente, pero no para el caso último que hemos descrito. Exacto. ¿Cómo debe afrontar una persona un diagnóstico de síndrome metabólico? Bueno, ya estos son palabras mayores, porque un síndrome metabólico ya es un grado más allá. Ya significa obesidad y tiene que tener una peso ya mayor, una superficie corporal de 30 o mayor, y tiene que tener 5 elementos que son importantes. El primero es el sobrepeso. El segundo, una alteración de la glucosa. En cuanto a elevación, puede ser de 100 a 125, que es una prediabetes, una prueba de tolerancia a la glucosa a 2 horas, que va entre 140 y 199, y una hemoglobina glicosilada que también está alterada. Tiene hipertensión, y además de la hipertensión, tiene los triglicéridos elevados, que es una fracción del colesterol, y el colesterol bueno está bajo. Cuando ya nosotros hacemos el diagnóstico de un síndrome metabólico, ya yo coloco al paciente en una unidad de cuidados intensivos cardíacos, porque él está ahí, que puede regresar a la salud, pero también si él no hace caso, él no cambia esos patrones, va a pasar a una diabetes que ya veremos que eso sí es grave. Entonces, el llegar a un diagnóstico de síndrome metabólico significa una alerta, significa un darse cuenta que tiene una horca puesta en el cuello y que si él no reacciona, que pide la templanza del Señor para dejar de comer, para empezar a hacer ejercicio, para realizar un cristianismo que le permita erradicar el estrés. En ese sentido, él está regresando a la salud. De hecho, hay evidencia clínica y de estadísticas en las cuales se ha demostrado que si una persona hace un programa de ejercicio
5 veces a la semana, tiene 75% más de oportunidad de no tener un infarto en 5 años. Y si le llegara a dar el infarto, tiene 75% más de sobrevivir que no. Entonces, es bien evidente. ¿Cómo debe afrontar un paciente un diagnóstico de diabetes mellitus? Bueno, si ya llegamos al diagnóstico de diabetes, que significa ya una elevación sostenida de la glucosa por arriba de 125 en ayunas y que tiene pues obviamente una intolerancia a los lípidos y con un antecedente familiar muy frecuente. En ese caso, el diagnóstico de diabetes se establece fácilmente a través de pruebas de la sangre. Lo que es importante mencionar que en este caso, ya una vez que se ha llegado al diagnóstico de diabetes, esto es irreversible. Siendo irreversible, están todas las complicaciones que nosotros tenemos enfrente, que son los infartos del corazón, eventos cerebrovasculares, tenemos destrucción de los riñones, tenemos ceguera y tenemos además el problema de amputación de los miembros. Bueno, la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hemos oído el tema que se ha tratado en esta tarde, que es muy importante y qué bueno que podemos contrarrestar estos problemas como la obesidad, el estrés, cambiando nuestro estilo de vida y guardando nuestra dieta saludable. El corazón es mencionado en la Biblia como el sitio de los afectos y de las pasiones y también de la sabiduría y del entendimiento de las personas. Todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, palabras y acciones fluyen desde lo más profundo de nuestro ser, el corazón. Por eso el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué la Biblia nos manda con tanta vehemencia a guardar nuestro corazón? La Biblia dice en primer lugar que la depravación del hombre halla su asiento en el corazón, debido a que el pecado es un principio que halla su asiento en el centro de la vida interna del hombre, contaminando todas las acciones del hombre, como lo dice Jesús en Mateo 15, 19, 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. En segundo lugar, la Biblia también considera al corazón como la esfera de la influencia divina. En 2 Corintios 4, 6, la palabra de Dios nos dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La aceptación del evangelio tiene que ser en el corazón y Dios da la capacidad al que oye su palabra de recibir las buenas nuevas con un corazón bueno y recto. Lucas 8:15 dice, refiriéndose a la parábola del sembrador, mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estimado televidente, Dios nos manda que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Él ha provisto para nosotros vida y vida en abundancia a través de nuestro Señor Jesucristo. A todo el que cree en Jesús, Dios le da vida eterna. Esa vida eterna es para usted, para mí y para todo el que cree. ¿Desea usted esa vida eterna? Si es así, por favor, haga esta oración conmigo. Padre Celestial,
Creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados para darme vida eterna. En este momento le entrego mi corazón a Jesús para que Él venga a morar en mi vida a partir de este momento. Si usted hizo esta oración, confiamos en que nuestro Dios, que ha comenzado esta obra en usted, va a ir cada día continuándola en su vida. Dios le bendiga y no deje de sintonizarnos en nuestro próximo programa.